días, bienvenidos a Calidad de Vida. Hace muy pocos días se conoció una investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR respecto al tabaquismo. La conclusión es, a menor educación, mayor consumo. La hipótesis que si los jóvenes completaran secundaria, se reduciría el consumo, presten atención, en un 50%. ¿Será tan así? Una investigación realizada por la Universidad de la República reveló que la edad, el estado civil, la situación económica y la educación de las personas son factores que pueden incidir en el tabaquismo. Dicha enfermedad es una de las que ocasiona más muertes a nivel mundial. Ser o no fumador, ¿tiene relación implícita con el nivel educativo de los individuos? Hoy, en Calidad de Vida, hablaremos del tabaquismo y la educación. Y para hablar de este tema, de una de las drogas más consumidas por la población mundial y también en alguna medida por la uruguaya, hemos invitado a un destacadísimo panel de expertos. A mi derecha, el doctor Eduardo Bianco, cardiólogo. Él es el presidente del CIET, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, uno de los principales, sino el principal referente de nuestro país, junto al doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República, en la lucha contra esta pandemia del tabaquismo. A su lado, el sociólogo Marcelo Boado, también integrante del CIET, y a mi izquierda el economista Dardo Curti, otro miembro del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Con ellos vamos a hablar, obviamente, de esta investigación, pero vamos a hablar si el precio incide, vamos a hablar si las imágenes en las cajillas, vamos a hablar del contrabando, vamos a hablar de que se redujeron los infartos agudos de miocardio a partir de la prohibición decretada en el año 2006, un sinfín de temas. Y si esta investigación se puede relacionar con otras drogas, además del tabaquismo. Un placer, doctor Eduardo Bianco, muy buenos días. ¿Qué lectura hace de este trabajo realizado por la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Usted realmente cree que si los jóvenes uruguayos, todos ellos, completaran secundaria, bajaría el consumo de tabaco en un 50%? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Yo me congratulo que se haya hecho el estudio, pero quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, creo que lo que dice es que si toda la población llega a un nivel de completar secundaria, exacto, baja en la población, se reduce a un 50%. Sí. Pero, doctor, usted mencionaba bien el tema de los jóvenes. La educación es importante para todos los aspectos de la vida. Es clave. Absolutamente. Pero acá hay que distinguir entre la importancia y la eficacia y en cuánto tiempo puede tener impacto esta medida. Es decir, seguramente, doctor, a larguísimo plazo. Va a llevar un tiempo. Hay que invertir plata, hay que hacer un gran esfuerzo para poder lograr que la población tenga ese nivel de educación y en algún momento, que normalmente después de los 30, 35 años que la gente deja, poder lograr una reducción de las tasas de tabaquismo. Para nosotros lo que hay que hacer es cerrar la canilla. A ver, ¿cómo es eso? Claro, que no se sigan agregando cada vez más jóvenes iniciándose en este consumo. De hecho, Australia, uno de los países más avanzados, tiene 5% o menos de 5% de prevalencia en jóvenes, de cantidad de jóvenes ¿Y qué hizo Australia, doctor Bianco? Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Es decir, solamente recordarle a la población que en 8 años la cantidad de jóvenes fumadores pasó de 30% a 13%. O sea que... ¿Acá en Uruguay? Acá en Uruguay. ¿Bajó 17 puntos, doctor? Bajó a menos de la mitad. Entonces, de 30 a 13. A 13% en jóvenes escolarizados con la misma herramienta de medida. Es un dato de una fuerza contundente, doctor. Absoluto. Entonces, tenemos que evaluar, y vuelvo a insistir, la educación
es un elemento fundamental. La diferencia en educación, pero fundamentalmente, y el sociólogo va a aclarar más, el nivel socioeconómico, y el economista también socioeconómico, genera una gran disparidad, genera una inequidad social, porque los más pobres, los menos educados, son los que consumen más, y las poblaciones, por ejemplo, socioeconómica media y alta, tienen una prevalencia cercana al 15%, mientras que la prevalencia de consumo de tabaco en los más pobres es superior al 30%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿ha habido un diferente impacto en las diferentes poblaciones? Porque todavía no tenemos claro en qué proporción disminuyó cada una de las franjas. Lo que sí, en la media, hemos disminuido el consumo de tabaco en adultos, significativamente hemos disminuido el consumo de tabaco en jóvenes, como dije, se redujo a menos de la mitad, pero mucho más en profesionales como los propios médicos. Los médicos teníamos 27%. Exacto. En el año 2001 y bajamos a 9.8%, casi la tercera parte. Ese es otro dato de enorme importancia. Los médicos, los profesionales de la salud, bajó del 27 al 9%. Sociólogo, Marcelo Boado, ¿qué lectura hace usted también del trabajo realizado por sus colegas, algunos de ellos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR? ¿Comparte la línea del doctor Bianco? Sí. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Buenos días a toda la audiencia. Muy agradecido de estar nuevamente en tu programa. Sí, obviamente soy colega de la facultad y colega también conocidos a todos los autores del trabajo que celebro, digamos, los resultados de su hallazgo, que están hechos sobre la encuesta ampliada de hogares del año 2006. Lo que nos propone el trabajo es un diseño y una serie de resultados a partir de los cuales se simula de que si se elevara el nivel educativo de la población, teniendo como mínimo ¿verdad? La educación media completa, obviamente se abatiría, ¿verdad? la prevalencia de tabaquismo, es decir, la proporción de personas que fuman en Uruguay. Eso es lógico, está en línea con muchos hallazgos que venimos realizando y que han realizado otros trabajos, lo ha realizado también el estudio que hace el panel de seguimiento de fumadores, la primera encuesta nacional de prevalencia, la encuesta GATS que hizo el gobierno también en el año 2009, señalan que efectivamente, es decir, cuando hay mayor nivel educativo, es más seguro que la prevalencia a 30 días o la condición de fumador en el momento que se le entrevista es más baja. Pero hay un problema más grave, Juan Carlos. ¿Cuál es, Marcelo? Y el problema es que mucha gente prueba. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos 1 de cada 4 uruguayos, o un poco menos, que hoy en día reconoce que es fumador, ¿verdad? 24, 23%, pero más de la mitad probó. Entonces, el problema para desarrollar y enfrentar esta enfermedad es que menos prueben. Es el mismo desafío que tendría que enfrentar el control del alcoholismo y el control de las drogas. Es decir, que menos gente quiera experimentar, porque el problema es que los daños de la experiencia acumulada, no solamente el día que te preguntan, sino que lo que ya traes desde haber dejado de fumar antes, no se fue y el daño te quedó. Entonces, en eso estará de acuerdo el doctor conmigo, de que hay dolencias que no se curan porque en el momento que te pregunten no estés fumando, sino que ya te la agarraste. Entonces, el problema es que en el Uruguay, para cambiar esa situación, también tenés que cambiar lo que se llama la prevalencia de vida, que es si fumaste al menos 100 cigarrillos en tu vida. Y esa en el Uruguay alcanza a 1 de cada 2 uruguayos. Entonces, hay que educar, claro, mucho. Hay que educar. Y hay que hacer muchas otras cosas para que no te dé por probar, ¿verdad? Sin duda. Muchas gracias, sociólogo Marcelo Boado. Y en el trabajo también se señala que pesa mucho más la educación que la economía, que el precio. Y qué mejor entonces que preguntarle al economista Dardo Curti. ¿Efectivamente usted piensa que es así? ¿Qué le duele más al fumador? ¿Qué pesa más? ¿El mayor o menor nivel educativo o el aumento de precios? ¿Eso es una medida disuasiva, economista? Bueno, buenos días. Buenos días, gracias. Realmente los precios y lo que se llama la asequibilidad es en realidad la evolución del poder de compra, de los ingresos de la población
en términos de poder de compra de cigarrillos o de productos de tabacos en general. Este es el concepto clave que señala tanto la literatura como la vida práctica. Es decir, la literatura lo que señala es que es necesario controlar el poder de compra que la gente tiene sobre los productos de tabaco para poder reducir el consumo. La evidencia empírica, tanto en la literatura como digamos, los datos de Uruguay, muestran que justamente la reducción de la asequibilidad, es decir, esto se logra por un aumento de precios o por una reducción de ingresos de la gente. En tanto el ingreso de la población aumenta, evidentemente el camino que le queda a los gobiernos que combaten este flagelo es aumentar los impuestos y por esa vía lograr un aumento de precios de los productos de tabaco. Esto redunda en que el producto es menos asequible a la gente, tiene menos poder de compra y redunda en una caída en el consumo. En una caída que en Uruguay, si uno compara el año 2004 con el año 2012, la caída en el consumo está en el orden de cercano al 30%, ¿sí? Al comparar 2004 con 2012 per cápita, consumo per cápita. Cayó un 30% en los últimos 8 años. Exactamente. El consumo de tabaco de la población uruguaya. Per cápita. Per cápita. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el factor que explica o los factores que explican esto? De eso, de los factores que explican la caída de un 30% del consumo de tabaco de los uruguayos de los últimos 8 años, hablamos en el segundo tramo. Y vamos a hablar además si esta investigación de la UDELAR, de la Facultad de Ciencias Sociales, respecto al tabaquismo, la podemos trasladar a otras drogas. Por ejemplo, al alcohol, por ejemplo, a la pasta base, a la cocaína, a la marihuana. Quédense porque hay más calidad de vida.